Con todos. Buen día. Hola Sebastián. Alguien me preguntó por qué había sacado el examen. Lo que pasa es que el examen que estaba ahí estaba con preguntas del curso anterior y yo todos los cursos trato de variar las preguntas, ¿no? Pero el examen ya está operativo. A partir de las 9 de la mañana ustedes van a poder dar el examen. Terminando la conferencia van a poder dar el examen. Es un examen muy sencillo. Es un examen básicamente lo que hemos visto siempre acá en clase. Hemos conversado. Y la conferencia justamente era esa, ¿no? La idea era tratar de hacer un recordaris, hablar un poco del cómo integrar todo lo que hemos hecho y la importancia de la gestión de recursos humanos. Entonces, yo había preparado unas diapositivas que también se las voy a dejar ahí. Y qué es lo que tiene y qué contiene la conferencia de hoy día. Básicamente, pues es un poco hablar de la situación actual de la gestión de recursos humanos, cuáles son las tendencias relevantes que está teniendo la gestión de recursos humanos en la actualidad, incluido lo que está pasando, porque que también lo vamos a comentar, su rol estratégico. Sí, realmente Y yo tenía muchas dudas de eso, de lo que en la gestión humana, con lo que está pasando, un ejemplo, hoy día, porque yo estoy viviendo un caso similar, que yo iba a iniciar un proceso de reclutamiento en un banco, y bueno, no en otro banco, porque trabajaba en uno, y, o sea, todo se frizó de repente. Sí, todo se ha paralizado. Y justamente vienen los desafíos, ¿no? Entonces, en la medida que vamos haciendo la conferencia, yo voy a permitirles a ustedes que hablen. Si es que alguien quiere intervenir, me avisa. Y luego lo vamos a hacer dinámico, ¿no? Lo importante acá es que yo quiero saber si entendieron bien lo que yo les quise transmitir a través del curso. Como les digo, los que no son de recursos humanos no van a salir especialistas. Los que no son de recursos humanos y los que son de recursos humanos van a atender el curso tenía como objetivo dar un mejor entendimiento de lo que se hace en recursos humanos en las empresas. Entonces, yo pregunto, una pregunta al aire, que también voy a considerar, por si acaso, una respuesta correcta para bonificar con algunos puntos en el examen. Yo pregunto, ¿qué es la gestión de recursos humanos? Yo recuerdo que ustedes hice la misma pregunta al principio del curso, ¿se acuerdan? Y ustedes me dieron algunas preguntas relacionadas al tema de planilla, selección. Pero ahora que conocen más de la gestión de recursos humanos, ¿cuál es el concepto que tienen de lo que hace un área de recursos humanos en las empresas? O lo que debería ser en todo caso. ¿Alguien me quiere contestar? Sí, yo, profe. Bueno, Sí, dale. te escucho, Javier. Bueno, la gestión de recursos humanos es la que se encarga dentro de la organización, la elaboración, la implementación, el seguimiento que se le dan al talento humano que se requiere para elaborar un trabajo y un fin dentro de las empresas. También se encarga de gestionar, valga la redundancia, el, el conocimiento y el talento que pueda desenvolver un empleado, un subordinado, para así poder que la empresa pueda trabajar de manera sistemática y ordenada, con todas las tareas realizadas. ¿Y por qué tendríamos que decir que tiene un rol estratégico? Tiene un rol estratégico porque básicamente el recurso, o bueno, el talento humano de la empresa es como lo esencial para que la empresa pueda trabajar debidamente. Porque sin el talento humano no puede haber ni movimiento, ni estrategias, como usted dijo, ni puede haber tampoco esos requerimientos que se necesita para que la empresa pueda funcionar perfectamente de acuerdo a las tareas elaboradas y trabajadas, y por eso se toma como una estrategia. Pero eso ha sido siempre, ¿no? O sea, siempre se ha necesitado del factor humano en las organizaciones. Eh, Claro. pero ¿qué ha llevado ahora a que tenga un papel
preponderante la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque, claro, lógicamente las personas que van conociendo de la gestión de recursos humanos, lo primero que piensan es el área que se encarga de hacer los procesos de selección, capacitación, probablemente las nóminas de pago, probablemente el tema de las relaciones con el sindicato. Sin embargo, si bien es cierto, esas funciones no han variado en el tiempo, siguen siendo las mismas, lo que ha variado es la forma y el sentido que le damos para ejecutarla. Y eso es lo que marca la diferencia en un área de recursos humanos en una organización y un área de recursos humanos que cumple un rol estratégico en la organización, ¿no? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia ahí? Y eso es lo que vamos a entrar a ver en estos momentos, ¿no? Pero en principio vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué hizo o qué hace que la gestión de recursos humanos sea estratégica? Número uno, que el contexto general es más competitivo, ¿no? ¿En qué sentido? La globalización ha llevado de que tu empresa local, que producías, vamos a llamarle, productos relacionados al sector textil y producías polos y todo lo demás, ya pues ya existe, ya la política del gobierno ha aperturado los mercados y ya pueden venir empresas a competir contigo, ¿no? Igual en todos los sectores yo voy a tener competencia. Eso hace de que yo me esfuerce más, mis procesos sean más competitivos, mi gente sea más preparada, ¿no? Entonces toda la cadena de producción sea más rápida, mis informes sean más, me ayuden mejor para que yo pueda tomar mejores decisiones. Tengo que volverme más competitivo. Eso es lo que está sucediendo ahorita en el mundo, ¿no? En general. Otro aspecto importante que está relacionado a la gestión de recursos humanos es que diversas generaciones están trabajando en un mismo centro laboral, ¿no? Tú vas a encontrar gente, ustedes deben de tener conocimiento de cómo ha clasificado ya diversos especialistas a las diversas generaciones en función a sus características, ¿no? Tenemos los baby boomers, que es los que son nacidos hasta el año 60, la generación Y, que son los nacidos a partir del año 61 hasta el año 92, la generación millennial o las Y, que son los nacidos a partir del año 92 hasta el 2000, y la generación Z, que son prácticamente ustedes, ¿no? Que son los nacidos en el año 92 para adelante, y ya que están entrando al mundo laboral. El promedio de edad de ustedes es entre 24, 22 y 24, hasta más jóvenes probablemente. Pregunta es, ¿no? ¿Qué edad, Profe, tienen ustedes? tengo una pregunta, profe. Entonces lo que quiso decir es que dentro de la gestión de los recursos humanos, en el sentido de que tiene que evaluar como las evoluciones sociales que se dan dentro del entorno. Por ejemplo, como usted mencionó, los baby boomers y eso, si tiene que evaluar cómo está el entorno social, vamos a decir, a decirlo por ese modo. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque si tú quieres ser verdaderamente un área importante de recursos humanos en tu organización, si tú quieres volverla, estás dirigiendo un área, tú tienes que ver a qué gente vas a gestionar. Tú tienes que conocer a las personas que vas a gestionar. Entonces, cuando yo me he referido en que existen diversas generaciones trabajando en un mismo local de trabajo, tú vas a entender que, por ejemplo, los baby boomers son gente que no es, que estamos hablando, gente entre 50, no, 60, 65, 70, que es, de pronto es la minoría. Según un estudio que yo tengo que se realizó en una consultora McKinsey, más o menos es el 14% de personas de esta generación que están trabajando aún, ¿no? Entonces tú encuentras personas que probablemente estén trabajando en una organización y que no son muy tecnológicos, ¿no? No conozcan mucho. Y sí hay otra generación que también ya está entrando a las organizaciones, que son la generación de ustedes,
que prácticamente son adictos a la tecnología, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno debe de conocer para implementar prácticas y programas de recursos humanos. Entender cuáles son las características de las diversas generaciones que están en tu organización. ¿Ok? Pero eso vamos a entrar a más profundidad en unos momentos. Luego, la tecnología la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones por la tecnología nos lleva a cambios rápidos y turbulentos. Ya creo que en algún momento le dije, ¿no? De cómo evoluciona muy rápido el modelo de tablet o de teléfono o de las formas de comunicarnos, como por ejemplo la que estamos utilizando ahora, y que esta coyuntura ha acelerado más que todo en países como el nuestro, ¿no? Cuando me refiero a países como el nuestro, nosotros somos de la región América Latina y el Caribe, que somos países que, si bien es cierto, gozamos de las bondades del desarrollo tecnológico y el desarrollo mundial, pero en un diferente nivel de los países desarrollados. Sin embargo, esa es una realidad que vamos a tenerla que asumir. Y eso está justo en esa lectura que les di sobre el futuro del trabajo, ¿no? Que ustedes ya seguro la han leído. A eso se refiere, ¿no? Que es cómo está evolucionando la tecnología y cómo está afectando los procesos laborales. Nuevamente, otro aspecto importante es el talento es escaso. Pero no es escaso porque no haya, es escaso porque las nuevas generaciones, la generación de ustedes, esto es un estudio, no es una percepción, ¿no? Se ha hecho un estudio en diferentes lugares y una de las características de las nuevas generaciones es que en el caso de ustedes son emprendedores digitales, los que están relacionados y les gusta mucho involucrarse en la economía allí, ¿no? Que es la economía del trabajo independiente, ¿no? Mucha de su generación busca ser independiente digital. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es parte de lo que es la economía allí, son los emprendimientos que yo hago basados en la tecnología. Por ejemplo, para citar algunos casos así muy conocidos, este desarrollo de esta aplicación de Uber, el desarrollo de la aplicación de Rappi, ¿no? De esos deliveries. En esta coyuntura, por ejemplo, se han notado que esos emprendimientos, y se vislumbra a un futuro, van a tener mucho peso en el mundo. Y no solamente me refiero a que caen en los países desarrollados, sino también en nuestra región. ¿Ok? Luego, otro aspecto importante a tomar en cuenta es la libertad de pensamiento. ¿A qué me refiero aquí? Aquí hay muchos movimientos que debemos de reconocer. Aún no los querramos asumir, algunas personas, es los movimientos del feminismo, el movimiento LGBT. Entonces, todos esos aspectos se deben de tomar en cuenta para tus procesos de recursos humanos, ¿no? La inclusión. Podemos resumirlo en la inclusión de minorías que reclaman su participación en las organizaciones y el reconocimiento de algunos derechos. Y esa es una corriente muy fuerte. Ustedes deben haber visto seguro videos que se hacen virales de, por ejemplo, manifestaciones feministas que agreden, ¿no? Ya violentas, manifestaciones de LGTB, que seguro en otras épocas ellos decían respétenme, sin embargo ahora es al revés, ¿no? Y inclusive, miren, aquí en el Perú hubo a ver, llamémosle corriente, moda, de que tú tenías que tener un amigo de esa forma de pensar o de esa um, perteneciente a ese grupo, porque era como que algo en el mundo artístico básicamente, ¿no? Era algo como algo cool, algo que era lo que tenías que ser, ¿no? Un poco como explicando cómo van tomando fuerza estas corrientes, ¿no? Como le digo, independiente del punto de vista que pueda tener yo o ustedes, esto es una realidad. Y sobre esto uno tiene que gestionar, porque las empresas van a encontrar mucha gente así, ¿no? Luego, entonces, a partir de ahí, muchas de las empresas en nuestra región no considera esto. Al no considerar esto, tú lo que estás haciendo es lo que yo siempre
digo es que tú haces la gestión de recursos humanos, pero como parte de, como una función más. Como por ejemplo, ¿es necesario que en una empresa exista almacén? Sí. ¿Es necesario que en una empresa exista, no sé, si hay proceso productivo, el área de calidad, ¿no? Pero le tienes que dar un sentido estratégico si es que quieres permanecer en el mercado, si es que quieres ser competitivo, si es que quieres generar una diferencia a partir de las personas, ¿ya? ¿Qué más podemos considerar en la situación actual? Eh, el- las empresas, eh, cuando tú quieres desarrollar un programa de recursos humanos, la mayoría de empresas quieren decir, ¿para qué me sirve eso? O sea, ¿qué cosa voy a lograr con la implementación de programas de recursos humanos, como por ejemplo relacionados a la mejora del clima organizacional? ¿Entienden? O sea, el pensamiento aún en nuestra región no comprende el nivel de competitividad y de globalización que están las empresas. ¿Esto qué lleva? Lleva justamente, pues, nuevamente a que las organizaciones, su área de recursos humanos esté resumida en operaciones transaccionales, ¿no? Ya. Esta es una primera parte en la cual yo los quería poner en contexto, que nos lleva a entender del por qué la gestión de recursos humanos toma vital importancia en las organizaciones. Ahora, lo que nosotros hemos estudiado durante el curso, que son los procesos de selección de personal, los procesos de evaluación del desempeño, de compensaciones, y todos esos temas que hemos tocado, definitivamente son temas que siempre irán relacionados o vinculados a la gestión del talento humano. ¿Ok? Pero lo que yo quería resaltar en esta conferencia, y quiero ser enfático aquí, es por qué es la relevancia del área de recursos humanos en las organizaciones y la importancia que tú le des esa relevancia, ¿no? Como empresario, como gestor, como parte del equipo de recursos humanos. Entonces, ya hemos mencionado algunas tendencias que se están dando en el tiempo, pero ahora vamos a profundizar sobre tres puntualmente. Yo les estaba hablando, y justo tocó el tema Javier, le hizo una pregunta interesante sobre la diversidad generacional, ¿no? O sea, las diversas generaciones que hay, en las empresas y que han justamente coincidido, ¿no? Entonces, si tú eres de recursos humanos, o tú eres dueño de la empresa que para ti es importante las personas de tu empresa, primero tienes que entender cuáles son las características y las necesidades de esas personas que están en mi organización. Como ya les había comentado, ustedes son, ahorita se me ha ido el nombre, pero es algo como tecnólogo. Ustedes son tecnológicos, pero les llaman, les habían puesto un nombre, ahorita les digo. Tecnoholics, ¿no? Que se refiere pues su dependencia a la tecnología. Esta es la generación que nace a partir del año 96. ¿Todos ustedes han nacido del 96 para adelante? No, yo nací en el 91. En el 91. Sí. Yo en el 2000. En el 2000. Yo pregunto, aparte de Carla, ¿alguien ha nacido antes del 96? No, no creo. La mayoría de nosotros somos matrícula 2018, 2019. Quizás no seamos tan... No creo, yo creo que la mayoría son del 2000. Ya. Ok, entonces, Porque yo ustedes son... conozco algunos Yo que puedo decir son que, jóvenes. sí, yo puedo decir que la mayoría de ustedes son dependientes de la tecnología. Sí, sí, claro que Sí, sí, ustedes sí. De son mi parte, dependientes. totalmente. Ustedes, si no tienen su teléfono al costado, es como que si le Nos quitaran el volvemos locos refrigerador. con la cuarentena. Y con Ustedes, relación a lo que dijo ahorita, profesor, sobre que la nueva generación se basa más en emprendimientos digitales, es verdad, porque yo tuve que inventar un producto en una clase de mercadotecnia 2, y la mayoría de los estudiantes lo que creamos fue apps
ya ¿no? para cualquier cosa, pero lo que creamos fue cosas digitales. Exacto. ¿Y por qué? Porque ustedes son gente, personas, estudiantes, que están ahorita, todo lo que hacen está relacionado a la tecnología. Yo pregunto, por ejemplo, una de las cosas a mí yo le preguntaba a mi estudiante, a mi asistente, que más o menos es el promedio de edad de ustedes, y yo les decía, no, mira, yo soy soltero, por cierto, le digo, oye, mira, acá hay una chica, pero es más joven que yo, la voy a llamar. Y ella me dijo, no, ya no se llama. ¿Cómo que ya no se llama? Pero para mí me parece directo. No, tienen que utilizar los mensajes. Yo particularmente soy de las personas que me gusta hablar. Pero me dijo, no, los mensajes a través del WhatsApp, eso resulta. Y tú tienes que entender y comprender los emoticones, qué cosa quiere decir. Y se vuelve más subjetivo y todo lo demás. Y eso sucede, y esa es una realidad, no solamente en el contexto que yo le estoy hablando, sino en el contexto laboral. ¿Entiendes? O sea, hay un lenguaje ahí del cual ustedes me van a decir que las personas que nacieron en el año entre los años de 1947 y 61 no los entienden, ¿no? Estas personas, por ejemplo, ¿qué características tienen y que uno debe de comprender? La gente que nace en esta generación es una gente que busca seguridad. Y compárense ya, con lo que yo voy hablando de estas generaciones, me gustaría saber sus opiniones, ¿no? Compárense con lo que voy diciendo, me dicen, profe, quiero hablar. Esta gente busca seguridad. Para ellos, el trabajo es para siempre, ¿ok? Ellos conseguían un trabajo y lo cuidaban el trabajo. Y eso está entendido porque esta generación vivió una serie de acontecimientos que le generó carestía, necesidad, ¿no? Hubo situaciones después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial me refiero, todo el mundo pues entraba en un proceso de mejora, como lo que va a suceder ahora. No vamos a entrar en recesión, pero luego los países van a comenzar a desarrollar dependiendo de las decisiones que tome cada presidente. ¿Ok? Entonces, esta generación vivió eso. Ya hemos dicho que esta generación son poco entrados a la tecnología, ¿no? Lo máximo que tenían en tecnología esta generación era la televisión. Y es probable que ustedes ya ni vean televisión y todo lo vean a través de sus aplicativos móviles, o de su tablet, o de su teléfono. Luego, estas personas, su forma de educación, probablemente un alto porcentaje no fue a la universidad. Sin embargo, se volvieron especialistas por desarrollar un mismo trabajo en una misma empresa. Diferente de su generación de ustedes sí son tienen más acceso a la educación, y creo que ahora se ha abierto más esa opción con esta situación en la cual a ustedes los vincula más al tema virtual. Cosa que, por ejemplo, en España la virtualidad y los procesos educativos a través de la virtualidad es una realidad hace mucho tiempo, ¿no? Ellos ofrecen una serie de programas, mire, programa de posgrado y cursos simples, hasta inclusive hay instituciones y fundaciones que lo dan gratis, ¿no? De universidades importantes, ¿no? Esta generación es muy difícil que rompan paradigmas. ¿Saben lo que es un paradigma? No, no. ¿Alguien sabe lo que es un paradigma? O sea, estos No señores, será como sí, costumbres. ya, ok. Un paradigma es, en palabras Un simples, modelo a seguir o algo. el paradigma es una situación en la cual la costumbre, lo tradicional, lo que siempre se hizo, dio resultado y siempre lo hago. Probablemente no entiendes la explicación de por qué se hace así. ¿Ok? Entonces, estas personas, lo que para ellos es muy difícil cambiar paradigmas, romper paradigmas, ¿no? Por ejemplo, probablemente para ellos el enviar una comunicación por escrita y pasarlo ahora al uso del correo les fue muy difícil, ¿no?
¿Por qué? Porque para ellos tiene que quedar constancia en un documento escrito con sello y tu firma que se hizo el procedimiento. Para las nuevas generaciones, ya no. Un correo tiene tanta validez y seguridad como un documento físico. Entonces, esta dificultad para romper paradigmas los hace y los vuelve gente que se resiste al cambio, ¿no? Tendría que ser una persona que esté constantemente informada para que tenga apertura para el cambio. Aquí, por ejemplo, los roles de género son muy arraigados. Aquí es hombre, mujer. La familia es muy importante. ¿Ok? Aquí la familia lo constituye un hombre, una mujer, hijo. Esta generación es imposible que pueda pensar que dos hombres puedan adoptar a un ser humano. Algo que también es una realidad. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, solamente para entender qué tipo de personas puedes tener tú en la organización. Ellos cómo miran a las otras generaciones. A la generación un poco que conversan más con la generación X, que podrían ser sus hijos, pero a la generación millennial, ellos los consideran poco sacrificados. O sea, para ellos la generación millennial es una generación que no respeta ni autoridad ni las normas de conducta, ¿no? Para los baby boomers, gente nacida entre el año 47 y 61, o sea, como le decía, deben tener un promedio de edad entre 60 y 65 años, ¿no? Hasta 70 años, y que probablemente podamos encontrar en la organización una u otra persona, porque ya esta generación ya está entrando a la etapa del descanso, ¿no? De la jubilación. Pero todavía vas a encontrar personas así. La generación X es la que estábamos comentando, la que nació entre el año 1962 y 1981. O sea, yo pertenezco a esta generación. Sí, es cierto, nosotros, al igual que las generaciones posteriores, valoramos la calidad de vida. No somos tan workólicos ni tan metidos al trabajo. Nosotros nos hemos adaptado a la tecnología, ¿no? O sea, yo no soy un nativo digital, yo no nací con la tecnología, pero por ejemplo, en mi casa me acuerdo que a mi hermano le regalaron el primer equipo Atari, que fue el primer equipo de videojuegos que salió en el mundo, ¿no? El Atari. ¿Ustedes han escuchado hablar del Atari? Sí. Sí. El Atari era una consola de juegos del tamaño de una laptop y que te salían juegos así bien rústicos, ¿no? De cuadraditos. Ya, entonces yo de joven he podido gozar de eso, ¿no? Tanto mi hermano, pero mis amigos de la escuela. Entonces, para nosotros nos hemos adaptado con relativa facilidad a la tecnología. Así les comenté que yo llevé mi curso de informática sin computadora, ¿no? Con un teclado de madera y con un profesor en la pizarra explicando lo que era. Pero eran los inicios, pues estoy hablando de los años 90 más o menos. ¿Ok? Entonces, y mi generación probablemente esté ocupando cargos de mandos medios o de dirección, ¿no? Son los jefes o son los gerentes de las organizaciones en estos momentos, ¿no? Por la edad. Esta generación también valora mucho el desarrollo profesional. Es una generación que se ha preocupado y se ha esforzado en estudiar maestrías, en estudiar cursos de especialización, en estudiar universidad, ¿no? Entonces estás en tu empresa, estás teniendo personas con ese tipo de formación. Otra de las características de esta generación es que necesitan, o es parte de su forma de ser, que tú le reconozcas sus méritos, ¿no? Por eso es muy importante aquí la evaluación del desempeño. O sea, ellos quieren ser reconocidos. Por eso, eso está vinculado también, ¿no? Al esforzarme yo en estudiar, quiero que reconozcan mis méritos. Quiero que reconozcan mis esfuerzos. Y estos, con respecto a la generación millennial, o sea, a la generación del año 82 hasta el año 96, los millennials,
los ven como gente que es, que para reclamando, que es inconformista, que es gente que no, nuevamente, ¿no? Como les dije, que igual que la generación Boomer no es muy vinculada al tema de la autoridad y los roles y los protocolos y el formalismo, ¿no? En cambio, a la generación de ustedes, esta generación los ve como que son más emprendedores, más luchadores, ¿no? Y los comprende inclusive mejor que a la generación millennial, ¿no? Esto es importante saber por qué, porque esto genera conflictos en las organizaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo son los millennials? Los millennials, que son los nacidos entre el año 1981 y 1996. Esta generación es una generación que tiene mucha formación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las ofertas de educación mejoraron, los procesos de educación mejoraron, entonces ha accedido a mucha educación. Sin embargo, ya esta generación no son tan llevados a trabajar en una organización. ¿Por qué? Porque más les gusta su libertad. Valoran mucho lo que es la calidad de vida. ¿Ok? Definitivamente ellos sí son Totalmente. nativos. ¿Perdón? Que totalmente lo que usted dice. Ah, sí, ¿no? Ellos son nativos digitales. O sea, ¿qué cosa se refiere a nativos digitales? Que ellos nacieron con la tecnología. Ellos ya, cuando nacieron, ya existía una tablet, ya existía un iPhone, el uno, ¿no? Ya existía una serie de tecnologías que les facilitaron las cosas, ¿no? Por eso es que justamente probablemente sea la explicación de que ellos ven las cosas más prácticas, ¿no? No darle tantas vueltas a las cosas, ¿no? Aquí yo había puesto que no asumen responsabilidades. O sea, no es que no tengan la capacidad de asumir responsabilidades. Por el contrario, ellos lo que quieren es, o sea, no les gusta ser dependientes y como no les gusta ser dependientes, comienzan a tener emprendimientos digitales, o sea, a trabajar a través de la tecnología, ¿no? Que yo te puedo prestar mis servicios, ¿no? A través de la tecnología. Como ya les había dicho, cuestionan el protocolo. O sea, es raro que esta gente, por ejemplo, no le gusta trabajar mucho con esa estructura acartonada de usar terno y corbata, ¿no? Se sienten un poco más libres, trabajando con comodidad. eh, las reglas, las reglas establecidas son para ellos algo que los limita a su libertad de imaginación, de creatividad, ¿no? Por eso a ellos también le llaman la generación Y. A la generación donde yo nací nos llaman la generación X, a la generación de este le llaman Y, y esto viene por su término en inglés de que ellos siempre cuestionan, ¿no? El por qué. ¿Por qué? Y justamente la Y es parte de la palabra que se escribe en inglés, que es la Y, entonces, ok, esta es la generación Y porque todo cuestiona, ¿no? No le gusta hacer las cosas como están establecidas en las organizaciones. Que no estoy diciendo que estén yendo en contra de lo que se dice las cosas, sino que cuestionan todo porque es parte de lo que sucedió en su generación. Esta generación, de hecho, se comunican por redes sociales. Antes que existe el Facebook, yo me acuerdo que existía el Hi-Fi. ¿Ustedes han usado? Yo sí. Sí, antes del No, Facebook. pero la he visto. ¿Ah? No te No, escuché. pero la he visto la red. La he Sí, conocido. sí, esa fue una de las primeras redes que salió antes del Facebook. Para mí, yo no lo usaba, era desconocida, pero sabía que existía porque los jóvenes utilizaban esas redes sociales, ¿no? Entonces, ellos se comunican ya. O sea, cuando ellos han sido que jóvenes de 15, 16, 17, 18, 20 años, ellos utilizaban esas redes sociales. Entonces, para ellos, el Facebook, esas cosas es algo común, ¿no? Ellos, con respecto a la generación Z, sienten cierto temor, cierto disgusto, y probablemente esté justificado, porque esta generación ve que la generación Z desarrolla más capacidades digitales. ¿Ustedes saben cuáles son las habilidades digitales que se va a necesitar en el trabajo? Ya, su silencio me lo dice todo. Está bien, no hay problema porque yo se lo voy a decir.
Porque ya, ok, hay que saber ahora, y eso es importante para ustedes, qué cosa va a demandar las empresas, ¿no? Qué cosa va a pedir? Ahora, la generación Z, que es la generación que ha nacido del año de 1996 para adelante, que es la mayoría de ustedes, la mejor forma de que tienen para aprender es experimentando, haciendo cosas, ¿no? Mientras que antes los procesos de aprendizaje era primero que te enseñan la teoría y todo lo demás, esta generación dice, ok, quiero experimentar, quiero ver cómo se hace para yo facilitarle las cosas. Son technoholics, o sea, ¿qué me refiero? Que son, así como hay workaholics, ustedes son technoholics, quiere decir que tienen dependencia total de la tecnología. Valoran al máximo su calidad de vida sobre el trabajo. O sea, si ustedes están en un lugar donde les parece que no están a gusto, o que trabajan mucho, o que, oye, me parece impráctico lo que estás haciendo y debería implementarse esto. Si bien es cierto, de pronto trabajarán algún tiempo, pero no van a durar mucho. Y esa es otra característica de la escasez del talento. O sea, esta generación de por sí quiere desarrollar emprendimientos digitales. Son emprendedores en libertad. Y esto es lo que ya muchos investigadores le han denominado la economía GIG, G-Y-G, que significa la economía basada en los freelance, la economía basada en el trabajador independiente y de emprendimientos digitales, ¿no? Que eso hay mucho. ¿Ustedes sabían que existe mucho de ese tipo de emprendimientos, mucha gente que quiere trabajar de manera independiente? ¿Ustedes? Sí, claro Sí, que sí. claro. Incluso tengo un amigo que es freelancer. O sea, tengo varios amigos que son freelancers. ¿Ok? Freelance, ¿no? Entonces entendemos de que ustedes les gusta eso. Ahora, eso genera pues un desafío a la gestión de recursos humanos porque, oye, la mejor gente está trabajando de manera independiente. Son los que agarran, tienen su laptop, se van a un Starbucks, trabajan 2, 3 horas y luego hacen su trabajo, mandan su encargo y listo. Gente muy preparada, muy capaz, que conoce muchos procesos y todo, pero que no les gusta trabajar en una organización, que no están muy abocados a generar, a tener un trabajo permanente, ni estar sometido a horas laborales, le gusta hacer sus hobbies, sus cosas que le gustan, ¿entienden? Entonces, mientras que en otras generaciones, como acabamos de ver, son workólicos, ¿no? La generación de los baby boomers y algo de mi generación, les gusta estar en el trabajo, con los procesos, con la oficina, atendiendo, y ese tipo de estrés, las otras generaciones, por el contrario, no les gusta ese estrés, ¿ok? Esto, por ejemplo, esto es la situación que nos ha llevado a las casas. A mucha gente de su generación no les afecta mucho en el trabajo, porque ya sabían y ya trabajan desde su casa, ¿no? Ese es el tema del teletrabajo, que es una modalidad de trabajo ya no es que, oh, ya todos nos ponemos, pero sí ha afectado, por ejemplo, al tema educativo, que no había desarrollado sus programas para desarrollarlos de manera digital. Empresas que, les aseguro, no habían visto ningún tipo de relación de qué cosa debemos de tomar en cuenta para no parar, ¿ok? Y otro aspecto importante aquí es que justamente este tipo de situaciones que yo les acabo de explicar hace de que no confíen en las organizaciones. No confían, ¿por qué? Porque en muchos casos a veces las organizaciones no le dan un trato digno a las personas y ellos no toleran eso, o ustedes no toleran ese tipo de cosas y no, yo no voy a trabajar ahí. El caso como por ejemplo lo que estábamos hablando en algún momento del employer branding, ¿no? O marca empleadora, cómo trabajas tu marca empleadora. Para esto nace ese concepto de marca empleadora relacionado a recursos humanos básicamente para atraer a este tipo de generación, perdón, a las personas de esta generación, ¿no? No a mí, no porque, no, sino a ustedes que, ahorita el mercado laboral en la mayoría de empresas, según el informe que yo tengo que es el Marqués, y más o menos podemos vincularlo también en nuestra región, es que el mayor porcentaje de personas que están
trabajando pertenecen a mi generación y a la generación de los millennials. Y ya están entrando al mercado, ¿no? Con un 10, 15% la generación Z. Pero por eso yo decía que esta es una realidad. O sea, en algún momento los millennials van a pasar a ocupar los puestos de dirección en la mayoría de empresas y la generación Z va a ocupar un mayor porcentaje. Y, lógicamente, la gente de mi generación va a pasar a la etapa ya de jubilación. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos revisando ese tema, ese informe que yo le mandé acerca del futuro del trabajo? El futuro del trabajo dice que hay 3 aspectos importantes que hay que considerar, que va a determinar cómo van a cambiar los procesos y las formas y los puestos de trabajo. Y una de ellas era el envejecimiento de la población. ¿Se acuerdan? Una era la tecnología, otra era la implementación, el impacto que iba a tener la tecnología en los procesos productivos, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, y la última era el envejecimiento de la población. Entonces, ese es un factor que va a determinar el cambio en los procesos laborales, ¿no? Ok. La otra característica que justamente también le había comentado son más familias monoparentales, ¿no? Y eso está relacionado pues a la forma de pensar. Ya la forma de pensar está variando, va cambiando, y esto afecta en la forma en que nos relacionamos los seres humanos. Y esto afecta en el contexto organizacional, la forma en que nos estamos vinculando, ¿no? En los procesos y todo lo demás. Ya. Esta es una tendencia que hay que tomar en cuenta. La segunda tendencia, y que creo que ya ustedes la tienen más clara, es el tema de la globalización y la internalización de las organizaciones, ¿no? O sea, ¿qué cosa nos lleva a la globalización? Pregunta es, ¿quién me puede decir? Cuando hablamos de globalización, ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta? ¿A cuántos de ustedes les gustaría irse a trabajar fuera de su país? Pregunta. A mí me gustaría. A mí también. A mí. Una gran parte. ¿A quién no le gustaría ya en todo caso? Ana Patricia, ¿a ti no te gustaría irte? A mí sí. A ustedes les gustaría irse, ¿no? Y creo que a la mayoría. Ir a trabajar fuera del país. Ok, entonces, asumamos de que ustedes tuvieron la oportunidad. Hay un portal de empleo internacional, por cierto, que se llama Hired. No sé si lo han visto. Después se lo voy a pasar se lo paso por el WhatsApp. Este es un empleo donde tú postulas a prácticas en empresas del extranjero. Te puedes ir, si no sabes el inglés, ojo que si no sabes el inglés, para ustedes que van a entrar en un mundo, pónganse a estudiar el inglés porque eso es básico si te quieres ir a otro lugar. Y también el chino, por si acaso. Entonces, tú puedes postular a empresas de otros países como si estuvieses en tu mismo país. En línea, todo, ¿no? Ustedes ahí ya saben que eso ya es una realidad. Pero supongamos que ustedes postularon, aplicaron para una transnacional y se fueron a Arabia Saudita. Un país muy, muy, muy rico, muy millonario, donde es sorprendente estar ahí, ¿no? Una vez vi que en el desierto habían hecho una pista de patinaje de hielo, pero tienen un montón de dinero ahí por el petróleo. Ustedes se van allá, ¿no? Ya están preparados, están formados bien, su profesión, son expertos en marketing, en finanzas, en recursos humanos y se han ido allá. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que ver? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Pensando en lo que usted estaba diciendo sobre la globalización. Sí. Bueno, básicamente verificar o sea, cómo es el ámbito, no sé, económico, tecnológico, social, cultural, político. Así es, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que a ti te generarían, no temor, pero sí expectativa, ¿no? Sí, curiosidad, claro, incertidumbre. Ya. Esos son aspectos de la globalización y la internacionalización de las organizaciones que
que el área de recursos humanos tiene que tomar en cuenta. La integración intercultural, ¿no? Tú vas, tú vas de ser un país del Caribe, cálido, bonito, playa, alegría y todo lo demás, y te vas a un país donde de repente dices, oye, hay cierta restricción para las mujeres, ¿no? Allá los árabes. Te vas a un país que sí, o sea, de hecho, la persona que se va a trabajar a otro país, perdón, la persona que se va a trabajar a otro país eh, y tiene que adaptarse, ¿no? Porque tú no vas a ir a que ese país se adapte a tus características o a tu cultura. Tú te vas a adaptar a otra cultura y hay países donde lamentablemente la mujer la consideran por un nivel más bajo que los hombres, ¿no? Que son los países fundamentalistas árabes, ¿ok? Que no pueden ir y entrar en algunos casos. Sin embargo, siempre habrá la posibilidad que uno pueda irse a esos países porque hay empresas grandes ahí, los árabes. En el Medio Oriente hay empresas petroleras y ganar mucho dinero. Pero ya las decisiones las toman ustedes. Sin embargo, tú tienes que hacer entender, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. O sin ir muy lejos, cuando te vas, ¿no? Imagínate, te vas a los Estados Unidos, también tienes que ir a adaptarte a su cultura, a su forma de trabajar, ¿no? Tienes que, en cierta medida, estar preparado, tanto emocional y el tema educativo, para tú adaptarte a una cultura a otro país, ¿no? Tienes que tener, como habías dicho, como había dicho su compañera, tienes que comprender el entorno, el entendimiento de las nuevas culturas y aceptar e integrarte a esas culturas. Eso es parte de lo que debe de considerar la gestión del talento humano, ¿no? Para sus trabajadores. ¿Por qué? Porque ya la globalización está relacionada con la competitividad. Y la competitividad hace que si yo quiero permanecer en el mercado, debo de competir con empresas extranjeras. Y probablemente una empresa extranjera, como sucede, viene y te compra a una empresa pequeña. Y comienza primero a llevar a su personal a otros lugares de la región, ¿no? Y si vas avanzando, ok, ¿sabes qué? Vamos a tener que poner una planta en un país no sé, del Oriente, en China, ¿no? La empresa muy grande y necesito llevar a mi personal. Entonces, eso tiene que trabajar la gestión de recursos humanos. Y finalmente, tenemos la digitalización, que es otra tendencia. Ya justamente sabemos que ha cambiado las nuevas formas de vivir, de trabajar y de relacionarse. Y esto que genera, como ya les había dicho, genera miedo y resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, tienes que desarrollar tus habilidades digitales, porque las empresas están buscando trabajadores digitales, porque está cambiando rápidamente la forma en que trabajamos, los procesos. Su compañero hablaba de que su proceso de selección de personal había quedado paralizado por esta situación. Y definitivamente lo que ha generado esta pandemia, si bien nosotros conocemos este tema, hablamos del tema, como región estábamos avanzando lentamente, justamente porque todavía no tenemos ni la capacidad económica para comprar la tecnología, ni todavía no hemos, o hasta antes de la pandemia, internalizado que las cosas se van a tener que mover como lo que ha sucedido ahora. Todo de manera virtual, digital, apoyado de la tecnología. Entonces, las empresas van a demandar trabajadores con habilidades digitales. ¿Y cuáles son esas habilidades digitales? Porque esta es la realidad del siglo XXI. Si los 20 primeros años del siglo XXI todavía aún estábamos muy vinculados a los procesos de las empresas del siglo XX, ahora, en estos momentos, ya cambió. Esta pandemia ha generado una transformación general y total de cómo vamos a trabajar ahora. ¿Ok? Entonces, tú tienes que desarrollar habilidades digitales. ¿Pero qué son las habilidades digitales? Así de sencillo, ¿no? A ustedes le preguntan, oye, ¿qué son habilidades digitales? Porque podemos hablar de las habilidades blandas. Las habilidades blandas son las habilidades para comunicarme, para trabajar en equipo, ¿no? Esas son habilidades blandas. Tomar decisiones, negociar, todas las que están relacionadas a aspectos sociales.
Las habilidades funcionales son todas las habilidades que yo tengo para desarrollar algo en mi trabajo. Por ejemplo, si soy de marketing, hacer un focus group. Si soy de recursos humanos, hacer un proceso de selección de personal. Si soy de contabilidad, preparar los estados y análisis financiero. Son habilidades funcionales. ¿Pero qué son las habilidades digitales? Las habilidades digitales están relacionadas a la tecnología. Y se trata de la capacidad para aprender, participar en la sociedad, analizar, explorar y compartir información a través de la tecnología. Entonces, el solo hecho que tú manejes tu teléfono y te puedas comunicar con otras personas a través de tu teléfono, ya tienes una habilidad digital. Este concepto lo ha desarrollado la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado mucho esto. Entonces, hay 5 grupos de habilidades digitales. El manejo de información y datos. Es la habilidad para buscar, filtrar, analizar información y datos obtenidos de Internet. No me estoy refiriendo a Google, me estoy refiriendo a tu habilidad para buscar información en la web. El que sabe buscar bien información en la web ya tiene desarrollado esa habilidad. Buscar en Google es parte muy pequeña, pero aquí tú puedes encontrar tesis. O sea, en la web hay de todo. Y en la D-Web hay cosas más feas, pero hay. Entonces tú no tienes que saber, ¿no? Comunicación y colaboración a través de plataformas digitales, incluyendo el intercambio de datos, información, la redacción de... Ok, ¿cuáles son plataformas digitales? Por ejemplo, el uso del Uber, ¿no? Esa es una plataforma digital. Pedir comida, el delivery, son plataformas digitales. El EVA es una plataforma digital. ¿Entienden? Entonces, uno tiene que saber utilizar plataformas digitales. Creación de contenido virtual es otra habilidad. Entonces, tú tienes que saber de programación, tienes que saber de diseño gráfico, tienes que saber de licencias y derechos de autor, capacidad para editar contenidos digitales. ¿Tienes esa capacidad? Pregunto. Chicos. No del todo. Y ya. Me tienen que... En eso de que de diseño gráfico, esa no va conmigo. Ya, pero eso es otra capacidad, es una habilidad digital que va a ser demandado. Ojo. Luego, uso de instrumentos y plataformas virtuales de forma segura. ¿Ustedes utilizan las plataformas virtuales de los bancos? Ya. Si no lo usan, tienen que aprender a usarlas. Sí, yo sí. Yo lo hago. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es otra realidad y las empresas van... Lo que estoy diciendo es un estudio realizado por el Banco Mundial relacionado a cuáles son las habilidades digitales que va a demandar las empresas a partir de ahora y van a medir con más énfasis a partir de ahora. Esto lo había hecho ya un estudio, pero ahora esto es una realidad. Habilidad para la resolución de problemas relacionados al uso de tecnologías, que incluye la capacidad de solucionar problemas técnicos y el uso creativo de tecnologías para resolver problemas. La tecnología para resolver problemas. Entonces, hay 5 grupos de habilidades digitales que uno tiene que comenzar a adquirirlas. Así como, por ejemplo, tú decías, pero ¿sabes qué? Yo no hablo bien y, ok, capacidad de comunicación, entonces yo me pongo a estudiar oratoria y todo lo demás. Pero ahora, si tú no tienes una de estas capacidades, vas a estar en menos posibilidad de conseguir empleo. Como les digo, las empresas van a comenzar a demandar personas con habilidades digitales, ¿no? Bueno, ya nosotros somos, por ejemplo, nosotros somos un ejemplo, valga la redundancia ese momento, de el uso de plataformas virtuales. Entonces, ok, miren, tenemos esa habilidad. Yo puedo utilizar cualquier plataforma. Puedo utilizar esta, puedo utilizar el Zoom, puedo utilizar el WhatsApp, puedo hacer teleconferencias, ¿no? Yo tengo esa habilidad digital. Así, compárate. La puesta en marcha de proyectos de código abierto. Ustedes saben que en la web existen programas ya realizados que son libres, ¿no? Que te permiten usarlo a partir de un punto de partida. Por ejemplo, tú puedes encontrar programas de relacionamiento con el cliente libres, ¿no? Que no cuesta nada. Lógicamente que ellos te dan primero la base, pero en la medida que tú quieras crecer e ir desarrollándote, te van a pedir más. Pero existe programas libres, ¿no? Que son desarrollados justamente por la gente freelance.
Entonces, esto, por ejemplo, en mi universidad, a raíz de un tema de incremento de morosidad, estaban evaluando implementar un programa, open source le llaman, que es un programa de código abierto que tú puedes entrar a tomar ese programa y adaptarlo a tu organización. No cuesta nada, ¿no? Pero lógicamente, como les digo, te dan uno básico nomás. Es como los aplicativos, ¿no? Tú entras a los aplicativos que están en tu teléfono y, por ejemplo, ¿no? Tú eres muy asiduo a correr. Ya, oye, te vendo bájate esto que te va a medir tales cosas. ¿Han visto? Chicos. Sí, Sí. claro, sí. Y ahí de pronto te dice ya, mira, ¿no? Y te da te cuenta los pasos, te mide el corazón, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora, tú quieres más, ya, suscríbete. Te va a costar $8 y te vamos a dar más cosas. A eso se refiere el open source, ¿no? Son abiertos, yo lo puedo tener, programas y luego lo puedo implementar, pero si quiero desarrollarlo van a venir más aspectos. Bueno, estas son las 3 tendencias que yo les quería comentar acerca de la gestión del talento humano. Y ahora, la primera pregunta que yo hice y que Javier se esforzó en responderme, acá yo le doy la respuesta. La gestión del talento humano tiene un rol estratégico, ¿por qué? Porque las organizaciones reconocen la ventaja competitiva que genera el capital humano. O sea, si tu gerente general y la alta dirección no está convencida de lo importante que es el capital humano en las organizaciones, tu área va a ser un área funcional. Vas a existir, sí, pero vas a ser un área operativa que te va a hacer así las nóminas. O sea, de hecho, todas las empresas van a seguir seleccionando personal. Ya, oye, dile a recursos humanos que necesitamos gente y vas a ser básicamente administrativo. La función estratégica consiste, y eso es lo que le da el rol, en la definición y desarrollo de un sistema formal que apoya la consecución de los objetivos del negocio. Si lo que haces en recursos humanos es, como te digo, administrativo porque es la necesidad de la empresa y no está aportando a lograr los objetivos de la organización y no eres de esa persona en la cual te dice, oye, por ejemplo, tú le presentas un informe de cuál es la situación de tu potencial de trabajadores basado en generación, basado en las habilidades digitales y a partir de ahí comienzan a tomar decisiones la gerencia general. Si tú haces eso, ya de por sí estás teniendo un rol importante en la organización. Pero por el contrario, como les estaba diciendo, solamente te encargas de hacer la selección de personal, porque a un área tiene que hacer la selección de personal y tú conoces el método y solamente hacer la selección de personal porque si no lo haces, si no hay personas, no sigue el proceso productivo. Entonces, básicamente tu área es administrativa, funcional, operativa. Pero si tú haces y desarrollas toda una serie de políticas y prácticas formales y que están vinculadas, tu rol cambia. ¿Por qué? Porque tú estás aportando que las personas que tú estás buscando para tu organización y que básicamente con eso trabaja recursos humanos estén alineadas a los objetivos de la organización, ¿no? Luego, finalmente, ¿cuáles son los desafíos? A ver, yo, por ejemplo, en el tema de atraer talento, ¿qué cosa debo de entender yo? El reclutamiento se ha vuelto una actividad ya importante. Y yo necesito, como empresa, visualizar y predecir cuáles serán mis mejores canales de reclutamiento. Ya lo hemos visto en el curso, existe diversidad de herramientas tecnológicas que nos ayudan a esto. Yo tengo que, en el talento, ver la forma de cerrar la brecha de género para que haya más diversidad, más inclusión, ¿no? En el tema de desarrollo del talento, esta crisis nos va a llevar inclusive a que sea más escaso el talento. Yo pienso que van a haber más trabajadores, abocados o relacionados o que le va a llamar más la atención de hacer trabajo independiente que es estar dentro de una organización. Y ahí es donde recursos humanos, ¿cómo hago? Probablemente tengamos que cambiar la forma
o la estructura de la organización. Ok, voy a tener que tercerizar de repente algunos servicios para poder captar a los mejores, ¿no? Y luego yo de todas maneras voy a tener personas ahí. Entonces, la capacidad de una organización es capitalizar las nuevas tecnologías, o sea, formar a la gente. Tengo que comenzar a formar a la gente para desarrollar las habilidades digitales. ¿Ok? A esa gente que tengo en la organización, que pertenecen a una generación distinta de los nativos digitales, yo los tengo que formar. Y para eso tengo que formar universidades corporativas o centros de formación. Ese es un desafío que tiene el área de recursos humanos en cuanto al tema de desarrollo de talento. Y la retención, ¿no? Muchachos, esto es lo que quería conversarles sobre lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que ha sucedido con esta pandemia? Como ya les había dicho, ha acelerado todo. O sea, si estábamos en un camino, toda esta situación ha acelerado que los procesos cambien. Y ustedes, acuérdense de mí, en un corto plazo van a ver cómo está variando ya la forma de trabajar. Esta pandemia, por lo menos dicen de que estas restricciones va a ir hasta el año del 2020, a finales del próximo año. ¿Okay? Hasta finales del próximo año se va a mantener esta misma situación. Las empresas tienen que adaptarse. Las empresas tienen que adecuarse. Y esto va a llevar a que todas las áreas tomen medidas relacionadas a eso. Yo les estoy dando más o menos con esta conferencia he querido darles una visión a mediano plazo, corto mediano plazo de lo que va a suceder con las empresas. Y lo importante que es que ustedes comiencen a desarrollar habilidades digitales, que es lo que está demandando las organizaciones. Ya, listo. Terminamos el curso. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Claro que sí. Por esfuerzo. Sí. Voy a seguir mejorando el curso. El examen, ustedes ya saben, yo ya tengo anotado los puntos que voy a bonificar. El examen ya lo pueden realizar. Ya los había abierto a partir de las 9. Cualquier consulta o duda sobre el examen lo hacen inmediatamente por el WhatsApp. Ustedes tienen mi teléfono para corregirlo y todo lo demás. Yo el día de mañana comienzo a revisar los exámenes. Perfecto. Estén atentos porque acuérdense que yo esta semana ya tengo que entregar notas. Si alguien tiene alguna consulta, reclamo o algún comentario que tiene que hacer respecto a sus notas, me lo hace de manera individual. Listo, chicos, yo les agradezco mucho su atención durante el curso, les agradezco bastante, espero que se encuentren bien. Ustedes tienen mi teléfono, yo estoy a su disposición cuando quieran hacer algún tipo de consulta, algo. La distancia ya no es problema, ¿no? Ya Sí. nos podemos comunicar por diferentes plataformas. Profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, ¿no? Muchas Cuídense gracias, mucho. profe. Gracias a ti. Gracias por llegar hasta aquí. No es fácil llegar hasta aquí, yo sé. Yo sé que en el camino la gente va desertando. Pero ya, tenemos que seguir para adelante. ¿Ok? Sí. Mi aprecio total. Espero algún día estar en su universidad dictando una conferencia. Buenísimo. Listo, Lo esperamos cuídense. por aquí. Bye bye. Bye. Chao, gracias. Bye, bye. Bye. Chao.